Antecedentes. Todo el mundo antiguo se vio involucrado con la castración. Podemos encontrar evidencias de ello tanto en la Biblia como en escritos persas, asirios, egipcios, griegos y romanos, pero se destaca especialmente el mundo hindú, ya que en su lengua, el sánscrito, se escucha el término sastram o cuchillo, del cual puede derivarse el verbo castrar. Esta operación, en un principio, no estuvo relacionada con el ámbito musical, pues era una forma de mantener sometido a un pueblo y proveía de esclavos mansos y sumisos. Durante esta época, la comercialización de eunucos procedentes de África o Asia fue muy apreciada, pues dentro del mundo islámico era sobre ellos en quienes recaía la responsabilidad de cuidar y entretener a las esposas del sultán, por lo que su formación musical siempre estuvo asegurada. Por otro lado, dentro de la liturgia de la religión católica ortodoxa, el uso de eunucos o castrados era algo común. Llegada de los primeros castrati a Roma. Desde 1487, la Escuela de la Basílica de Sevilla fue la encargada en preparar a los clerisones o músicos coralistas para que se fuesen a Roma a entonar los cantos de la Capilla Pontificia. El sevillano Cristóforo de Morales dirigía un coro formado exclusivamente por voces como las de nuestros modernos contratenores o falsetistas. Esto duró hasta el papado de Sixto V, quien en 1588 reorganizaría las congregaciones apostólicas. De entre los varios cambios impuestos, él asistió al examen de admisión de los primeros 4 castrati al coro vaticano, por lo que echó por tierra la tradición sevillana y reorganizó a los cantores de la Basílica de San Pedro, para incluir poco a poco únicamente a cantantes castrados. La fabricación de un castrado. En la antigüedad, la edad propicia para realizar la castración en los niños giraba entre los 7 y los 11 años, y según Charles Ancillon, podía ser de 4 tipos. 1. Quienes nacieron así y son eunucos. Castración completa, o sea, extraer los órganos sexuales en su totalidad. Castración parcial, que consiste en remover solo los testículos. Y 4. Aquellos quienes nacieron con una muy mala disposición de sus partes y son incapaces para procrear. Esta operación provoca un estado físico al que se denomina como hipogonadismo masculino. Al disminuir la producción de testosterona por la extracción de los testículos o gónadas, se retrasaba la pubertad y se provoca un desarrollo corporal diferente. Al carecer prácticamente de testosterona, se puede obstaculizar el desarrollo de la masa muscular, el cambio de la voz, el crecimiento del vello corporal y facial y el crecimiento del pene. En la actualidad aún existen casos donde han sucedido este tipo de anomalías, pero por efecto de un problema congénito o adquirido por alguna lesión, infección o tratamiento médico. Es posible acceder a algunas grabaciones del sonido producido por una laringe infantil encerrada en un cuerpo desarrollado. Son las de Alessandro Moreschi, que fue castrado a la edad de 8 años.
las del señor Jimmy Scott como ejemplo de un soprano masculino a raíz del síndrome de Kallman, aunque él se desarrolló como cantante de jazz, blues, pop y R&B. Everybody knows how the story goes. I have nothing to conceal. Everyone but you knows I love you true. I wish you felt the same way I feel. If you only knew how much I need you, I believe that you would understand. I'm at your command. If my heart could talk to you, I know that it would say that you love me too. If you only knew. Además de las de su servidor, quien no experimentó cambios debido al tratamiento contra la leucemia experimentada entre 1976 y 1982. Óyeme bien, en unos minutos vamos a hacer una enorme conferencia de prensa. Va a haber montones de fotógrafos y reporteros. Yo aquella tipa cursi del Evening Star. No creo que tengamos ningún problema con ella. Morderá la carnada, el anzuelo, el sedal y la plomada. Su nombre es Mary Sunshine. Un consejo aquella vez, ponentes rosados frente a ti, y cuervos novenas corrieron sí, que tensa inclinada de la fila de gente, será mejor si tú lo ves así.
como una guitarra en la noche. Todo mi horizonte eres tú, así, así eres tú. Eres tú, como el agua de mi fuente. Eres tú, el fuego de mi hogar. Algo así eres tú. Algo así como el fuego de mi hoguera. Algo así eres tú, mi vida, algo así eres tú. La formación musical de un castrado. Esta educación musical comenzaba a muy temprana edad y el niño debía hacer un contrato para con el conservatorio y este no podía durar menos de 8 años. Su vida era semejante a la de un sacerdocio musical, pues debía dedicarse en cuerpo y alma a la producción y desarrollo vocal. Un día de estudio común consistía en levantarse cantando, y siempre cantando, ir a misa, desayunar, comenzar con los estudios musicales, comer y luego continuar con horas y horas de pasajes musicales difíciles frente a un espejo, además de religión y literatura. No existía tiempo para la recreación o para otra cosa que no fuese un estudio musical. Es un error el querer incluir a todas las voces de los castrati en un solo tipo o molde, porque tal y como escuchamos diferencias de emisión vocal al comparar el gusto musical de los años 1960 con el de nuestra época, las voces y los estilos de los castrati fueron adaptándose al gusto popular, pues este gusto sigue estando supeditado a la comercialización de un producto. Por ello, las voces de los castrati podían ser muy diferentes entre sí. Mientras algunas voces tenían grandes alcances en extensión, otras podían lucir un hermoso timbre en su zona media y preferían no utilizar frecuentemente las notas muy extremas en el agudo o en el grave. Por otro lado, la voz hablada y cantada de un castrado, dependiendo de la época en la que fueron operados y de cómo pudieron sobrevivir a dicha operación, le colocaron en un cierto lugar entre el rango vocal de un niño y de una mujer. Franz Aböck, en su libro Los castrados y su arte vocal, describió a Alessandro de la siguiente manera. La apariencia externa de Moreschi, que para entonces tenía 55 años, difiere poco de la apariencia habitual de un cantante. Posee una estatura media, quizás baja, su rostro es amable y simpático, es completamente lampiño y su pecho es notablemente más amplio y poderoso. Su voz hablada podría ser como la de un tenor de tesitura muy alta, pero de diferente calidad metálica. Su voz y su comportamiento causan una impresión más bien juvenil que es reforzada por su animada conversación. Integra una imagen totalmente encantadora a la que presenta este cantante. Entonces, tratar de hacer encajar la voz de un castrado dentro de los parámetros de una voz femenina también ciertamente es un error, pues encajará más dentro del ámbito de una voz infantil. Diferencias musicales entre la música escrita por un castrado y una mujer. Una de las primordiales radica en que los compositores, en su época, escribieron para la voz de un cantante en específico antes que pensar en un personaje. Si bien esta situación fue cambiando por el gusto musical, cada castrado iría guardando las piezas que mejor interpretó y aquellas con las que se ganó la aprobación del público. Algo así como sus hits. Se daba entonces el lujo de incluir estas piezas en medio de cualquier ópera sin importarle la trama de la historia que se estaba contando.
Por lo general, un aria para castrado consta de 2 secciones, donde una es primordialmente escrita en una zona grave, como para la voz de contralto, y otra en la zona aguda, como para la voz de soprano. En eso radica la dificultad para su interpretación. Existen varios ejemplos en muchas de las óperas escritas por Mozart. Nos centraremos en Las bodas de Fígaro, donde el personaje de Cherubino es un adolescente que canta 2 arias. Ya no sé ni quién soy ni qué hago. Y ustedes que conocen qué es el amor, díganme si lo tengo en mi corazón. Este personaje es abordado principalmente por las actuales mezzosopranos que tienen cierta facilidad hacia la zona aguda, o por sopranos que tienen también cierta facilidad hacia el grave. Pero la gran mayoría, si son mezzosopranos, tienden a explicar que su dificultad radica en que la sienten ligeramente aguda, y las sopranos, por su parte, pueden decir que la experimentan un poco grave. Esta sensación se hizo aún más patente a partir de 1936, cuando se impuso la afinación del sonido la a 440 Hz. Esta situación ha provocado que las modernas representaciones busquen emular un poco más la afinación que existiría en la época en la que las piezas fueron escritas. Es decir, utilizan una afinación más baja. Diferencias entre un castrado y un contratenor. Cabe ahora señalar las diferencias sonoras que existen entre la producción vocal de un contratenor y de un castrado. Si bien ambas voces producen frecuencias similares, el timbre vocal y los mecanismos para la producción del sonido son diferentes debido a sus implicaciones físicas. Tanto antiguos como modernos contratenores, por ejemplo, utilizarán primordialmente las resonancias del mecanismo al que se ha venido denominando como voz de cabeza o falsete. Ellos conscientemente han optado por interpretar el tipo de música que fue escrita para los castrati, cosa que les ha llevado a una gran especialización para con su canto a fin de no fatigar mucho su voz. ¿Por qué? Porque un contratenor es un adulto al que le cambió su voz infantil cuando creció. Un castrado no experimentó tal cambio de voz. Podríamos comparar esta situación de 2 maneras. Una con las flautas de un órgano. Las más delgadas y pequeñas producirán sonidos más agudos y las más grandes y anchas sonidos más graves. Por otro lado, podríamos compararlo también con la familia de los violines, donde el violín corresponderá a la voz de soprano, la viola a la voz de contralto y el cello a la voz del tenor. Pese a que todos estos instrumentos pueden compartir algunas afinaciones, lo cierto es que si comparamos el tamaño del violín con el cello producirá los sonidos más graves y el violín los sonidos más agudos. Por eso las voces de los modernos contratenores son tan llamativas. Sus voces precisan de una técnica muy depurada con la que han logrado acceder a varios de los sonidos que fueron cantados por los castrati. Hay casos excepcionales de falsetistas o contratenores que han logrado emular el sonido y los alcances de un antiguo soprano, como es el caso del griego Aris Christofelis o Michael Maniaci. Declive por el gusto de los castrati. El ser castrado no era sinónimo de una carrera importante. La mayoría de los castrati fueron hijos de campesinos pobres y sentían que su operación solo había sido el resultado del egoísmo de sus padres, por lo que desarrollaron un carácter caprichoso, y aunque triunfaran durante las noches de ópera, muchos que lograron el éxito fueron más conocidos por sus excesos. Rezagados y olvidados vivieron muchos niños castrados que no lograron alcanzar un desarrollo ni siquiera mediano como músicos. ¿A ellos no les quedó otra opción más que dedicarse a tocar algún instrumento? O quizás abrazar la vida monástica.
Envueltos en esta realidad, comenzaron también los cambios filosóficos que solicitaron el reivindicar la dignidad del hombre. Por ende, la Iglesia y la aristocracia perdieron terreno ante la Ilustración francesa, pues comenzó a poner en duda el gusto de castrar niños tan solo para observar a los grandes héroes del pasado cantando en voces de jovencitas. Por su parte, los compositores también comenzaron a ser más rígidos con los cantantes y no les permitieron poder modificar las partituras. La tradición de los castrati para improvisar y embellecer todo lo que se cantaría en la ópera fue obligado casi a desaparecer, pues los compositores se dedicaron a explicar y dejar patente la manera en la que ellos deseaban que su música fuese interpretada. Poco tiempo después, el Vaticano decidió abolir la prohibición de que las mujeres accedieran a los escenarios italianos, pues Benedicto XIV, durante la década de 1750, permitió que las mujeres pudieran crear agrupaciones religiosas y declaró que nunca había sido legal la amputación de cualquier parte del cuerpo humano, salvo en caso de absoluta necesidad médica, pensando que con ello las familias pobres dejarían atrás la costumbre de castrar a sus hijos solo con la esperanza de una vida mejor. Alessandro Moreschi y los últimos castrati de la Capilla Pontificia. En 1858 nace en Montecompatri el posteriormente llamado Angelo di Roma, Alessandro Moreschi, quien ha sido mal conocido como el último castrado, puesto que convivió con otros de su mismo género, como les llamó el también castrado Domenico Mustafà. Él fungía como director del coro. En esta fotografía, que data de 1898, es posible identificar a los últimos 7 castrados que se mantuvieron activos dentro del coro: Giovanni Cesari, Domenico Salvatori, el maestro Mustafà, Alessandro Moreschi, Vincenzo Sebastianelli, Gustavo Pesci y Giuseppe Ritarossi. De entre ellos, el único que nos dejó un testimonio vocal como solista fue Alessandro. Como dichas grabaciones fueron realizadas entre 1902 y 1904, es posible también escuchar alguna otra voz de los pocos castrati que quedaban, puesto que Ritarossi y Cesari murieron antes de que estas grabaciones fuesen hechas. Lo cierto es que el maestro Mustafà hizo todo cuanto pudo, hizo todo lo posible para que estos cantantes de su propio género pudieran tener un trabajo digno y para que juntos en el coro no sufrieran del escarnio público.